esos ideales precisamente de libertad, de justicia social, de democracia, no exclusivamente representativa, sino de democracia deliberativa, de democracia participativa. Y lamentablemente, pues, tenemos que decir que no es así. Y también se pregunta, en el transcurso del libro, se pregunta si realmente en nuestro país, ¿verdad?, tenemos esperanza. Si realmente lo que tenemos que hacer es no hacer nada, o como dice el doctor Piñón, si al revés, no estamos en la hora de la acción. Yo escribí un artículo en La Jornada desde el 11 de agosto del 2012, refiriéndome al libro, y decía que lo que él recoge en su libro no es una casuística amarillista que escandalice a las buenas conciencias o que se puede encerrar en una simple lectura de crítica política, sino que algo que nos hacía falta en los estudios políticos mexicanos. Su punto de partida es histórico-filosófico, enmarca su reflexión dentro del horizonte de una filosofía de la historia, y a mí me parece que nos había estado haciendo falta en los estudios políticos mexicanos. Y por eso recoge las aguas del pasado para poder enjuiciar y reflexionar el presente. Nos presenta un Estado-nación en grave crisis, prácticamente en un estado terminal. No es nuestro Estado, es un Estado secuestrado, un Estado ocupado, cada vez más lejano de nuestra sociedad, de nuestra convivencia social, donde las instituciones políticas, y lo vemos todos los días, ¿verdad?, no hacen sino respirar decadencia y anunciarnos cataclismos. Y el doctor Piñón, de una manera muy provocativa, nos dice que ya no basta cambiar de rumbo, eso no es suficiente, es necesario cambiar de nave. La República a lo largo y ancho del país ya no resiste las embestidas de un leviatán económico-político que desde hace muchos años perdió el rumbo. Nos recuerda que los tiempos actuales de crisis y de penuria son ciertamente secuelas del pasado, pero al mismo tiempo fruto de una catastrófica condición política posrevolucionaria que no supo aprovechar, que dejó tirado por el camino lo mejor de las conquistas de los movimientos populares y sociales a partir de la independencia. De allí la parálisis, el caos de esta y las pasadas administraciones, y la que viene. De allí la pregunta que el libro se preocupa en responder desde la perspectiva de la historia y la filosofía. ¿Cómo y por qué se ha perdido el rumbo, si es que alguna vez lo tuvo claro? Es la razón por la cual el autor
se adentra en mostrarnos jirones de nuestra historia. El análisis de la crisis política, económica y social de México parte del estudio de varios bloques históricos en recíproca dependencia. Y bueno, y allí nos dice, ¿verdad?, que México pues es el heredero de una conquista que desde entonces tiene dos grandes vertientes. Una humanista, digna, civilizada, liberadora. La civilización occidental humanista de un Bartolomé de las Casas, de un Pedro de Gante, de un Bernardino de Sahagún, de un Vasco de Quiroga, de un Fray Alonso de la Veracruz, pero también desde entonces la vertiente de los comportamientos políticos bárbaros de personajes como Hernán Cortés, Diego de Ordaz, Pedro de Alvarado, Cristóbal de Olid. México es heredero del pensamiento, la doctrina y la política liberal, pero también de la racionalidad cientificista y tecnocrática importada que persigue la consolidación de un homo economicus egoísta, depredador, y la globalización de un mercado inequitativo e injusto, del leviatán económico que hoy se hermana y es servido por el leviatán político. Ellos se han empeñado en ofrecernos una supuesta igualdad de la que nosotros somos conscientes que es mentira. Muchas veces la ley, lo realmente existente y la pragmáticamente interpretada ha sido la que ha esclavizado y ha mantenido las desigualdades sociales. En el ámbito político, el Estado mexicano es ya independiente, ha pugnado siempre por erigirse como ese modelo de leviatán moderno que exige pleitesía y sumisión, al que los individuos debemos ser sacrificados. Y ahí recuerda, ¿verdad?, cómo en nuestro país, casi como en el siglo XVIII y XIX francés, o en las épocas del cesarismo romano, se ha confundido la persona del príncipe con la voluntad de la nación, cayendo en un presidencialismo absolutista que nada tiene que envidiar a esos antecesores. Y termino diciendo que el doctor Francisco Piñón nos invita a considerar, y qué bueno que ya hay atisbos de eso. Yo tengo aquí en mis manos un documento que se me hizo llegar del Movimiento de Regeneración Nacional Morena como una fuerza para el cambio, firmado por ilustres amigos. Aquí están al final de este documento, como Armando Bartra, Héctor Díaz Polanco, Pedro Miguel, Consuelo Sánchez, Jesús Ramírez Cuevas. Lo traigo a la mesa porque el doctor Piñón, con toda su erudición, su contundencia, su claridad, la coherencia de su discurso, su propuesta fundamentada, nos dice que urge un nuevo proyecto de nación, uno que emerja desde abajo, de la organización social, donde se exprese lo nacional popular. El origen tiene que ser
las culturas subterráneas que vía la organización echen a rodar de nueva cuenta los movimientos de libertad. En estos tiempos mexicanos, la onda de David tiene que tener derroteros precisos, saber que el eterno Goliat tiene a fin de cuentas los pies de barro. Es la hora cero, es la hora de pasar de la indignación a la organización política. Andrés Manuel diría también a la esperanza. Es la hora de la acción. De allí la importancia histórica de las organizaciones y movimientos que no ahora, sino desde hace décadas, surgen y se multiplican en el país y que hoy procuran articularse democráticamente entre sí para resistir de múltiples maneras contra el neoliberalismo y seguir luchando por un proyecto alternativo de nación. Gracias.